Hola, buen día. Pues en esta ocasión, en charlas numismáticas, tenemos un invitado especializado en papel moneda, a quien estuve insistiéndole que charlara con nosotros. Se trata de Cedrián López Bosch. Bienvenido, Cedrián. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí contigo. El gusto es nuestro. Pues para que se den una idea del personaje que tenemos, voy a leer una parte de su currículum numismático. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Numismática de México, es miembro de la USMEX, también de la Society of Paper Money Collectors, International Banknote Society y la de la Sociedad Numismática de Monterrey. Se especializa, como lo habíamos dicho, en papel moneda y lleva varios años estudiando las emisiones del Banco de México y tiene diversas publicaciones en revistas especializadas y sobre el periodo revolucionario. También está incursionando en los temas de los bancos privados de emisión y, por cierto, para referencia, les muestro esto. Tiene participación en un capítulo muy padre, muy excelentemente expuesto del libro Valores de la Nación, Memoria Histórica de la Tesorería de la Federación. Entonces, ya con este preámbulo, van a entender por qué estuve insistiéndole tanto a Cedrián que nos acompañara. Y la pregunta obligada, Cedrián, la primera que te puedo hacer, es ¿cómo es que te vinculaste a la numismática? Gracias, Carlos. Pues en realidad creo que como muchos de nosotros lo platicabas hace unos días con Siddhartha, ¿no? O sea, esto fue algo que salió de niño, ¿no? Y fue un poco por accidente. Yo tuve la suerte de que en casa había por aquí algunas monedas de Francia, mi mamá es francesa, ¿no? Entonces había monedas de Francia, monedas de España, de algunos viajes que había hecho mi papá, ¿no? Pero lo más definitivo para mí fue un viaje que tuve la oportunidad de hacer con mi papá en 1988, que nos fuimos a la Unión Soviética. Pues fue un país con un idioma diferente, con un alfabeto diferente, ¿no? Obviamente monedas y billetes diferentes, ¿no? Y en aquel entonces circulaban allá rublos, que había varias ediciones conmemorativas, entonces empecé cambiando monedas mexicanas por monedas soviéticas, de las cuales yo no tenía idea de nada, ¿no? Entonces un poco pues era un intercambio en un lenguaje a señas, porque pues obviamente no hablaba yo nada de ruso, ¿no? Entonces cambiaba yo por dos cosas, por escuditos con banderitas, que eran muy comunes, o por monedas, ¿no? Entonces pues ahí encontré como cosas raras, ¿no? Como que pues denominaciones de tres, ¿no? O sea, ahí tenías 3 centavos o había un billete de 3 rublos, que pues era algo que era como ajeno a lo que yo estaba familiarizado aquí, ¿no? Y obviamente pues para los niños rusos con los que yo intercambiaba, pues seguro las monedas mexicanas, ¿no? Con el águila, pues decían, qué raro que haya un águila así, ¿no? Entonces, pues empecé ahí como, junté algunas, no era realmente una colección. También uno de los compañeros del viaje, íbamos en un viaje guiado por esta empresa de turismo soviético que se llamaba Inturist. Uno de los compañeros de viaje cambió billetes, había un mercado, bueno, digamos, había el cambio oficial que más o menos, no recuerdo exactamente cuánto era, pero creo que era como $1.1 por cada rublo. Había un mercado negro, ¿no? Donde la gente normalmente cambiaba era entre 5 y 6 rublos por dólar. Y en alguna parada en una estación donde íbamos con el autobús, uno de los compañeros de viaje, al subirse al autobús, dijo, y logré así un super deal, ¿no? Cambié 12, 11 o 12 rublos por dólar. Y le dijo la guía, oye, pues déjame ver tus billetes, ¿no? Y cuando sacó los billetes, pues no le habían dado rublos, le habían dado dinares yugoslavos. Y entonces, pues básicamente se lo estafaron, ¿no? Los dinares, pues no valían nada, creo que valían como 5 centavos bueno, 5 copex, ¿no? Cada dinar. Y al final, pues, anécdota chistosa, pues me quedé con uno de esos billetes que me regaló, ¿no? Entonces regresamos a México y pues me puse a juntar las moneditas que tenía yo y ese billete y algunos que habían quedado del viaje. Los puse todos así en la alfombra del cuarto, ¿no? Y empecé a organizarlos, ¿no? Y pues, tomé la decisión de un día quiero tener un billete o una moneda de cada uno de esos países. Fue
¿no? Como un deseo de niño, ¿no? Y cuando acompañaba yo a mi papá al centro, mi papá muchos años trabajó en el centro, me llevó a una tienda que estaba en 5 de Mayo, que pues resulta ser que era la tienda de Dwayne Douglas, ¿no? Ya luego la movió a Motolínea y se cambió ahorita al Centro Jodellero, pero estaba ahí, entonces era muy interesante porque había una pared con cartoncitos con monedas, ahí en unas bolsitas y otra pared con micas llenas de billetes de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues yo ahí veía esos billetes y entonces, pues de repente, ¿no? Compraba algunos, ¿no? Y pues ahí parecía como que me empezaba a gustar algo, ¿no? Entonces mi papá me dijo, pues si te gusta esto, te voy a llevar a una convención. ¿Cómo rayos supo mi papá de la convención? No tengo la menor idea, pero pues en 1991, ya con eso te vas haciendo una idea de cuántos años tengo, en 1991 mi papá me llevó a mi primera convención al Sevilla Palace, ¿no? Entonces yo me acuerdo de esa convención, pues por varias cosas, ¿no? O sea, pues poco como describías hace unos días, no me acuerdo si era con Siddhartha, ¿no? O sea, pues una convención es como el Disneylandia, ¿no? Para alguien que le gustan estas cosas, ¿no? Son un montón de vendedores con vitrinas y tú ves billetes y monedas de todos lados, ¿no? Mucho movimiento. Y pues estaba bien interesante, ¿no? Me acuerdo que mi papá me regaló un libro ese día, ¿no? Me compró el libro de billetes de 10 pesos de Dwayne Douglas, ¿no? Y pues yo en realidad no me interesaba el libro en ese momento, ¿no? O sea, pues compré algunos billetes, o me compró mi papá algunos billetes que había escogido, y el libro, pues cuando llegué a la casa lo guardé. Por cierto, otra anécdota curiosa es que estaba yo tan distraído en eso que traía el paraguas de mi papá en la mano y lo dejé en la mesa de alguien que resulta ser que ahora es un gran amigo, que es Ángel Fregoso, que me lo guardó ahí. Ángel en ese entonces todavía no se independizaba, pero era el ayudante de Briggs en esas convenciones, ¿no? Trabajaba en su tienda. Entonces, ahí justamente empecé a hacer algunos amigos de la numismática, ¿no? Conocí a Dwayne Douglas, que me firmó el dichoso libro, ¿no? Y que se quedó guardado en el cajón por unos cuantos años, pero justamente, pues, me permitió ir como conociendo un poquito más, ¿no? Fast forward, muchos años después, estamos hablando ya por ahí de 2012 o 13, me di cuenta que sabía más yo de billetes de otros países que de billetes de México. Eso te iba a Este, preguntar. A ver, Cedrián, aquí hago una pausa. Te iba a preguntar, o sea, el inicio fue la moneda y el billete extranjero. Ya nos dijiste algo importante de que tu papá trató de orientarte a través de un libro como un sustento, pues se puede decir literario, ¿no? De apoyo para que entendieras un poco más, pero en sí lo que te enamoró fue el billete como tal y la moneda como tal, ¿no? No, en ese entonces, a esa edad, no estabas tan interesado en el trasfondo, sino simplemente era a simple vista lo que te llamaba la atención y un tipo de coleccionismo de tener uno de cada país, ¿no? Eso tenías en mente, sin saber o dimensionar en ese entonces, pues del mundo cuántos países tiene, ¿no? Entonces, te sirvió a la vez que te llevó a la convención donde conociste a personajes renombrados, como en este caso, pues, Mr. Dwayne Douglas, que todo el mundo lo ubica, como Ángel Fregoso, de quien incluso ya hicimos una charla numismática con antelación. Pero mi pregunta ahorita va enfocada. ¿Cómo fue que terminaste de inclinarte por los billetes? Porque es lo que te apasiona actualmente, ¿no? pues digo, básicamente cuando tú te interesas en algo, ¿no? O sea, y tienes un espectro grande, pues nunca te da para tener todo, ¿no? Tú decías el otro día que te inclinabas hacia billetes de México, ¿no? Sí. O a piezas de México en general, ¿no? Porque pues obviamente pues no hay bolsillo que dé para coleccionar todas las piezas, ¿no? Entonces, pues yo decía, o monedas o billetes, ¿no? Y les encontraba más atractivos los billetes, ¿no? Creo que los billetes dicen más, ¿no? No quiere decir que las monedas no lo digan, ¿no? Pero
Hay muchas monedas muy interesantes y el material de las monedas te dice, ¿no? Te puede decir una época, ¿no? No es lo mismo ver una moneda hecha en cuproníquel o digo, obviamente en oro o en plata, ¿no? Pero si de repente ves monedas en aluminio, ¿por qué no las hicieron en cuproníquel? Pues te pueden hablar del contexto histórico, a lo mejor hay un contexto de guerra, puede haber también una provisión de metales y demás, pero yo siento que los billetes dicen más, ¿no? Para mí, ¿no? Estéticamente me parecen más interesantes, tienen muchos más elementos, hay un espacio más grande para poner más elementos ahí, y entonces no solo tienes un personaje, ¿no? Tienes paisajes, tienes animales, tienes escudos, tienes firmas, tienes nombres de instituciones y pues de repente no cabe toda esa información dentro de una moneda, ¿no? Entonces yo no sé si fue simplemente por un tema de la información que me daban los billetes o no, pero pues en algún día pues dije uno u otro, ¿no? Y entonces me decanté por los billetes, ¿no? Y me parece que cada uno de los billetes te puede decir un montón, ¿no? Cuentan una historia, ¿no? Cuentan un momento histórico, cuentan una situación de las instituciones que los emiten y la verdad es que mucho más que la colección es qué te dice esa colección, ¿no? O sea, qué hay de la historia, de la economía, de la cultura, de los idiomas que hay ahí, ¿no? Sí. Ahorita que charlábamos hace unos minutos, ¿no? Me decías, pues de repente tenías billetes que no sabías de dónde son porque pues tienes un idioma completamente ajeno, ¿no? Pues entonces, de repente ahorita a mí me enseñan un billete que no he visto, ¿no? Y te podría decir más o menos de qué país es, si es, ¿no? O sea, en función del tipo de caracteres que tienen. No hablo coreano, pero te podría decir si es un billete de Corea, o te podría decir, mira, este me parece que es más tailandés, o de Myanmar, o de Georgia, simplemente por ver el tipo de caracteres que tienen los billetes. Sí, claro, y a lo que te refieres y conversábamos es eso, ¿no? De que, bueno, yo mi oportunidad empecé igual, al igual que tú y que muchos de nuestros compañeros, yo creo que sé de identificar, nos llama la atención la pieza en sí, ¿no? Sin saber el trasfondo. Y te comentaba yo llegué a ver billetes de Grecia, pues obviamente el alfabeto, el abecedario, es totalmente distinto al que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? O de Rusia, ya lo decías tú, bueno, Rusia no, la extinta Unión Soviética, y no le entiendes a las letras, ¿no? China, Japón, en fin. Entonces, este tipo de cuestiones hace que unos nos decantemos ya por cierta rama del coleccionismo y en tu caso, tal como lo has acotado, te, 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 te inclinaste afortunadamente para nosotros con el papel moneda, billetes, y es ahí donde quisiéramos ver un poquito más que te especializas en papel moneda. Háblanos del coleccionismo y del estudio de los billetes. O sea, ¿se puede coleccionar sin estudiar o al revés, estudiar sin coleccionar? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, yo creo que, o sea, puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, hay gente que colecciona porque pues tiene un catálogo y eso es clásico. De repente vas a una convención y va alguien que va con su libro, ¿no? Y entonces nada más va tachando los que ya tiene. Pero Sí, le preguntas, oye, ¿y este billete por qué lo estás guardando? ¿O esta moneda por qué la tienes? Pues es que no la tenía, ¿no? O es que me falta tal, ¿no? Y entonces pasan una lista de estos son mis faltantes. Pero ¿qué sí, estás aprendiendo de eso? No necesariamente lo tiene, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con la naturaleza de la persona. Yo creo que puedes coleccionar sin estudiar, pero pierde gran parte del valor de todo lo que te puede aprovechar una colección. Ahora, puedes también estudiar sin coleccionar, ¿no? O sea, lo que te decía, no hay bolsillo que aguante, ¿no? Ahorita estoy haciendo una investigación sobre billetes del Banco de Londres, México y Sudamérica, específicamente sobre una emisión de American Banknote Company, ¿no? Entre finales de 1860 y principios de 1880. No tengo ninguno de esos billetes porque, pues, de entrada, ni siquiera conozco un solo billete que haya sido emitido y firmado, ¿no? O sea, firmado, emitido, ¿no? Y puesto en circulación. Se conocen unos especímenes por ahí, pero por la información que hay, uno pensaría que, pues, si se imprimieron durante cerca de 10 años, hay cerca de 90,000 billetes que se imprimieron en los primeros años que se estaba utilizando los billetes, pues seguramente circularon, ¿no? Hay notas de prensa por ahí que incluso hablan de falsificaciones de billetes de esa época, ¿no? Entonces, pues claramente que circularon. Pero de nuevo, no conozco un solo billete, nunca he tenido un billete ni un espécimen de esos en la mano, ¿no? ok. Y pues no quiere decir que no pueda estudiarlos, ¿no? Entonces simplemente pues es más difícil, es mucho más rico cuando tú estudias
una pieza que tienes en mano y que puedes ver el papel, la calidad, la impresión, lo que quieras, ¿no? Sí, O si quieres, si te vas a Revolución, ¿no? Y quieres ver las diferencias que hay sutiles o muy burdas en algunos casos entre el mismo billete, o sea, la billete de la misma denominación, pero impreso por 2 o 3 impresores diferentes, ¿no? Pues es mucho más fácil estudiar teniendo la pieza en la mano, pero no necesitas hacerlo para poder estudiar y poder investigar, ¿no? Entonces, ahorita sobre todo tenemos un montón de recursos, ¿no? Sobre todo en línea que podemos acceder, ¿no? O sea, lo primero que le recomendaría a cualquier persona es que se meta a babosear, ¿no? O sea, a curiosear en la colección numismática del Banco de México, que tiene, no sé cuántos tenga de monedas, pero por lo menos tiene más de 70,000 billetes, ¿no? Disponibles, ¿no? Y entonces tú puedes ver ahí los distintos bancos, los distintos emisores que hubo, denominaciones, tienen pruebas, especímenes, y es como muy interesante poder ver algo de piezas que obviamente ninguno de nosotros vamos a poder ver, porque aunque alguien tuviera el dinero, no necesariamente hay piezas suficientes para poder acceder a ellas. claro, claro. La escasez, pues es factor en esto. Tú lo acabas de decir. Fíjate, Cedrian, que este rubro algunos le dicen billetística, ¿no? Otros le dicen notafilia, en fin, que nos apasiona en cuanto a los billetes, es más o menos joven en relación, dentro de la rama de la numismática, yo creo que es de los más jóvenes. ¿Por qué joven? Porque, o sea, estamos hablando, la historia del billete mexicano, por ejemplo, mexicano me refiero, a diferencia de la moneda que tiene cuántos años de acuñación en nuestro país, o sea, son siglos de diferencia. Aquí ya apenas estamos hablando, si tocamos el tema del papel moneda mexicano, o sea, estamos hablando de 200 años y estoy exagerando un poquito, ¿no? Nos vamos al primer imperio como antecedente. Entonces se considera de cierta forma joven, pero no por ello es que exista menos variedad de estos billetes, sino que como más adelante lo podemos desarrollar incluso en otras charlas, también se van segmentando, ¿no? El antecedente del primer imperio, la república, en cuanto a la emisión correspondiente, el segundo imperio, y acabas de tocar ahorita también el punto del Banco de Londres y Sudamérica, que también fue parte del segundo imperio, se puede estimar. En fin, hasta llegar a Banco de México, quien ya se puede entender que se monopoliza la emisión del billete como tal, pero todo esto, Cedrián, ha hecho que, pues que de cierta forma tú lo precisabas. ¿Qué hacemos? ¿Estudiamos la pieza como tal o estudiamos el libro? ¿O podemos hacer un híbrido de los dos? Entonces, tu recomendación en este aspecto para la gente que quiere abocarse al coleccionismo es, eh, ¿qué hacemos? ¿Qué les recomiendas tú a los neófitos? Mira, hay esta frase que se ha repetido mucho y de hecho hace unos días discutían quién era el autor de la frase, ¿no? En realidad no lo sé, pero es muy común, ¿no? Que se dice entre los numismáticos, primero el libro y luego la moneda, ¿no? O primero el libro y luego el billete. Sí, O sea, ese sería el ideal, pero la verdad es que cualquier persona, y sobre todo pensando en que esto, al igual que los timbres o al igual que cualquier otro pasatiempo, no se despierta a través de un, o sea, surge muchas veces en la niñez, ¿no? O en la temprana adolescencia, y no necesariamente en ese momento estás pensando en tener un libro, ¿no? O sea, es necesario el libro y conocer más de la pieza, pero lo más probable es que tu interés no salga a partir de un libro, sino salga a partir de una pieza, ¿no? ok. Entonces yo lo que diría es que no necesariamente tu interés va a despertar, ¿no? Y a partir de los libros, pensando en este hobby, pero incluso en gente o sea, que no necesariamente desde niño empezó con este pasatiempo, ¿no? Sino que de grande resulta ser que hereda una colección de los abuelos, ¿no? O se encuentra en el cajón de los abuelos un billete. No necesariamente se va a despertar y va a decir, ah, bueno, entonces tengo que ir a buscar bibliografía, ¿no? O dónde está la bibliografía numismática para poder entender qué es lo que acabo de tener, ¿no? Entonces, yo creo que el interés
casi siempre va a surgir de las piezas en sí mismas, ¿no? De las monedas, de los billetes, de las acciones, de los vales, de los fichas, de lo que quieras, ¿no? O sea, numismática tiene muchas ramas, ¿no? O sea, de las medallas también, ¿no? Proclamas lo que quieras, ¿no? Entonces, un día tienes una, te parece, o en la mano, o alguien te muestra una, te parece muy bonita y a partir de ahí es que empieza tu interés. Después, obviamente, lo decías tú en pláticas anteriores, pues te ayuda muchísimo el tener un libro para saber específicamente qué es lo que tienes, ¿no? Ahora, también hay que cuestionar un poco esos libros, ¿no? Muchos de los libros, Claro. pues porque los escribieron en algún momento, pues estaban basados en la información que en ese momento estaba disponible, pero no necesariamente eso es toda la información que hay sobre esa pieza o que puede haber sobre esa pieza, ¿no? Entonces creo que parte de los que nos gusta investigar sobre esto, pues es cuestionar, ¿no? O sea, de repente alguien te dice, esto era, ¿no? Las variedades de esta pieza son tales, ¿no? Y dices, ¿en serio? ¿No? Una de las cosas, ¿no? O sea, justo la emisión esta que te estoy describiendo del Banco de Londres, México y Sudamérica, en el catálogo la ponen como la cuarta serie de billetes de este banco, ¿no? La primera no se sabe el impresor, la segunda es la de Thomas de la Rue, la tercera es de Bradbury Wilkinson, la cuarta es esta de American Banknotes y la quinta es otra vez de Bradbury Wilkinson. Y algo que si te pones a analizar, ¿no? Y si ahí sí, a partir de información que viene en un libro, que es la de Ricardo Magán, te das cuenta que los billetes de American Banknote, que aparentemente son la cuarta serie, se empiezan a imprimir en 1866. A ver, el primer billete del Banco de Londres, México y Sudamérica se emite en 1864. O sea, entre 64, 65 y 66 se ponen las denominaciones de 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 pesos de este impresor que te digo que era desconocido. Los que se conocen de la supuestamente segunda emisión de Thomas de la Rue, hay creo que uno o dos fechados nada más y tienen por ahí de 1872. Los de la tercera emisión de Bradbury Wilkinson son 1878. Hay uno firmado y hay un par de remanentes, ¿no? Uno de sus remanentes es de 1882. Entonces, la cuarta edición, ¿no? La cuarta serie de billetes del Banco de Londres, México y Sudamérica, a lo mejor no fue la cuarta, a lo mejor fue la segunda, ¿no? Y de hecho, una de las cosas es las piezas de este Banco de Londres, México y Sudamérica de ABNC son en denominaciones a partir de 20 pesos y las otras dos, las llamadas segunda y tercera series, son de 5 y 10 pesos. Entonces, en realidad no es que fueran ediciones diferentes, eran complementarias. Las bajas denominaciones se imprimían en una casa y las altas se imprimían en otra, ¿no? Pero bueno, el único tema es el catálogo de billetes de México te dicen primera, segunda, tercera y cuarta emisión, ¿no? Si no cuestionas esas cosas, si no te vas a otra bibliografía o no empiezas a buscar en otros lados, pues de repente lo único que haces es, pues hablas de la cuarta edición de billetes, ¿no? Y pues en realidad estás reproduciendo un tema sin cuestionarlo. Ahora, muchas de las cosas que se investigaron antes son correctas, ¿no? No quiere decir que vas a venir a reescribir la historia, ¿no? Pero la idea es justamente sentirte tranquilo y a gusto de que lo que estás encontrando realmente puede ser una pista que de repente te puede decir, abres una nueva forma de interpretar las cosas que se asumieron como tal durante muchos años. Claro, aquí retomo lo que comentabas al inicio. La frase, pues, se puede decir frase muy coloquial, muy conocida e incluso vigente, ¿no? Que nos recomiendan primero el libro y luego la moneda. Y en este caso sería primero el libro y luego el billete. Bueno, también platicando ya en otras ocasiones, me decía, bueno, yo te comentaba, a ver, si a mí me gusta una pelota de fútbol, de béisbol, de baloncesto, de lo que sea, y la tengo conmigo y juego con ella y hago lo que yo, pues, o sea, no sé, me junto con amigos y todo. Y de pronto alguien me da la enciclopedia del baloncesto, la enciclopedia del béisbol y la enciclopedia del fútbol, pues como que también resulta un poquito importante
ver cuándo es que se nos proporciona este material literario o bibliográfico, ¿no? Porque si se lo das a un niño, pues te va a botar el libro o lo va a guardar y se va a ir con la pelota físicamente. Bueno, algo similar pudiera hacer con esto del billete, ¿no? Pero ya que crece uno, vas teniendo cierta conciencia de lo que es el coleccionismo formal como tal y no volverse un acumulador como tal, sí es bueno el guiarnos con el libro. Pero tú te fuiste más allá, Cedrián. O sea, nos dijiste, a ver, ok, de acuerdo con los libros, nos han servido y nos han dado una base, pero esa base puede ser cuestionada, o sea, no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de las investigaciones, de tener el sustento en un libro, en otro, tú te vas al Museo Sumaya o te vas a una convención o algo y empiezas a dilucidar lo que acabas de decir, los de las 4 emisiones, ¿no? Que no necesariamente son como están establecidas en cierta legislación o bueno, en cierta bibliografía, sino que tú te has dado cuenta a través de investigaciones y aquí es donde entra la numismática como tal. O sea, tú ya te estás abocando a un estudio profundo, a una investigación e incluso a cuestionar ciertas autorías. Entonces, esto es un parteaguas entre coleccionismo y entre la numismática como tal. Entonces, pues es ahí donde pienso yo que es importante, ¿no? Dilucidar hasta dónde queremos llegar en esto. Sí, yo creo que también, te digo, depende de la naturaleza de la persona, ¿no? Hay gente que dice, no, o sea, no necesariamente soy un investigador, ¿no? O hay gente que dice, yo no me siento cómodo hablando en público y entonces no quiero decir, ¿no? Qué es lo que estoy haciendo, pero de repente te encuentras en ambientes que son más favorables para poder hacerlo, ¿no? O sea, si tú vas a una sociedad numismática, ¿no? O sea, hay muchas sociedades numismáticas, está la Sociedad Numismática de México, la de Monterrey, clubes numismáticos, foros en internet, ¿no? Y empiezas a ver gente que comparte tus intereses, ahí te puedes sentir en un ambiente de mayor confianza y puedas justamente como empezar a compartir más esa información, ¿no? O sea, te puedes empezar de entrada, pues conoces otras piezas, ¿no? O sea, ves gente que tiene piezas y que dices, oye, esto no me hacía sentido, esta no la conocía, esta, ¿no? ¿Por qué esto se dice de esta manera, ¿no? Y a partir de ahí es que empiezas justamente a cuestionarlo, ¿no? O sea, tú y yo participamos hace unos días en un curso que impartió Ricardo, ¿no? Que dieron en la Sociedad Numismática de Monterrey. Y uno de los miembros dijo, oigan, ¿por qué este billete en el reverso tiene el impuesto del timbre, tiene 2 sellos, ¿no? Yo hace varios años, ¿no? O sea, año y medio, había empezado justo una búsqueda, un rastreo de los sellos, ¿no? Que aparecen del impuesto del timbre en el reverso de los billetes. Lo había empezado, digo, tristemente el archivo donde lo había trabajado, donde había vaciado buena parte de las imágenes, se corrompió, entonces perdí buena parte de la investigación, pero justo me hizo retomar esa investigación que había hecho, ¿no? Y, a ver, hay quien dice, es que es un error que tenga 2 billetes. Bueno, pues por ahí encontré y lo compartí ahí en el grupo, ¿no? Que en la regulación de esa época, justamente, Victoriano Huerta, tratando de hacerse de más recursos, dado que ya no podía hacer más empréstitos, lo que hace es que duplicó el costo de los impuestos. Y hay billetes del Banco de Hidalgo y del Banco Oriental que tienen 2 timbres. Ahora, encontré ya justo el sustento jurídico que permite explicar el por qué hay billetes que tienen 2 timbres. Todo lo que todavía no encuentro es por qué después los billetes que se siguieron imprimiendo ya nada más tienen uno, ¿no? Obviamente echaron para atrás la medida, seguramente fue impopular. Si te duplican el costo de los impuestos, va a haber protestas, ¿no? Pero habría que entender un poquito más, habría que encontrar documentos, ¿no? Y esa es otra de las cosas que a mí me gusta en particular y que es lo que más disfruto de la investigación, ¿no? Es como te haces una idea, tienes una hipótesis, tratas de corroborarla y de repente, pues de repente se confirma, pero de repente no, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas, ¿no? Para mí investigar sobre billetes, que es algo a lo que le he dedicado mucho tiempo los últimos años, es como armar un rompecabezas, ¿no? Y el rompecabezas no sabes dónde están las piezas. Y eso es muy gratificante, encontrar una pieza, ¿no? Y encuentras una pieza por aquí, otra pieza por allá, ¿no? Y entonces, y son cosas que nunca terminas, ¿no? De repente decides, lo publicas, ¿no? Y ya crees que ya está terminado, ¿no? Y sale alguien, ¿no? Y llega, oye, ¿qué crees? Que fulanito de tal tiene una pieza que
confirma o extiende o refuta lo que acabas de decir. Ah, bueno, pues entonces ahora tengo que hacer una segunda parte explicando, ¿no? Etcétera. Y eso es, para mí, esa es una de las cosas que más disfruto y que más me gusta hacer justo estudiando los billetes. Pues mira, ese es un tinte de humildad de cierta forma, porque con pruebas te están diciendo, oye, o te corroboran, te confirman toda la investigación que hiciste, o de plano te la echan abajo, ¿no? Y te la echan abajo y tú, ching, pues ahora qué. No, pues ahora esto me va a servir para pulirla y para encauzarla como debe de ser. Pero tocaste un punto muy trascendental, muy importante, que yo lo digo, lo reitero, ya parezco disco rayado. Acercaste a una sociedad numismática. Ya estabas, tú actualmente eres vicepresidente de la Sociedad Numismática de México. Sin embargo, tocaste un punto importante. Tomamos a la par un curso, un diplomado en la Sociedad Numismática de Monterrey, donde de cierto modo hubo pues, sinergia y convergencia de ciertos personajes afines a la notafilia, ¿no? Al coleccionismo de billete, y fue ahí donde alguien aportó una pieza, la cual se cuestionó o se preguntó, y de ahí, con base a comentarios e investigación, ese trasfondo fue que numismático, fue que llegamos a una conclusión entre todos, ¿no? O sea, un poquito de aporte de por aquí, de por acá y de por allá. Pero esto no está peleado, Cedrián. ¿Con qué? Con el coleccionismo como tal. Porque aquí es donde quiero que nos enfatices. El coleccionismo como tal no necesariamente tiene que irse hasta el fondo de ser un estudioso, un numismático, porque a la gente le apasiona el coleccionismo de los billetes que son tan bellos de tantos países, tú lo has dicho. Yo quiero coleccionar animales. No, a mí me gusta la flora de cierto país, de los billetes, y a mí me encantan los minerales, a mí los paisajes, a mí los edificios. A ver, ¿qué nos puedes decir en relación a esto, el coleccionismo como tal de los billetes? Mira, o sea, creo que la especialidad que más se conoce en realidad es la filatelia, ¿no? Es Ujú. más común, ¿no? Que haya quien coleccione estampillas y timbres, ¿no? Y siempre pues hay quien dice, bueno, colecciono país, colecciono por un tema, colecciono por... Y pasa lo mismo con los billetes, ¿no? Ahora, cada vez hay menos timbres, ¿no? Si bien hay muchos timbres, muchos más timbres que se emiten en cada uno de los países por año que billetes, ¿no? Pues justo ahorita ya está dejando de haber timbres, ¿no? Los timbres ya no necesariamente siguen la misma lógica que antes, pero tienen puntos en común, ¿no? Como, de hecho, se imprimen en máquinas muy semejantes, ¿no? Pero entonces, así como con los timbres, en billetes también puedes decir, yo voy a coleccionar solo una región, Europa, o solo un país, ¿no? Francia, ¿no? Ahora, Francia tiene un periodo pre-euro y post-euro, ¿no? O sea, y luego, ¿no? Entonces, incluso puedes coleccionar euros de Francia, aunque ya no es una moneda que diga Banco de Francia, ¿no? Hay euros que puedas identificar que fueron impresos en Francia. O puedes escoger un país como Yugoslavia y de repente decir, coleccionabas los billetes que antes había en Serbia, en el Imperio Austrohúngaro, en el reino de los serbios, croatas, eslovenos, luego en Yugoslavia, ¿no? En la Yugoslavia comunista, y las dos o tres monedas de gobiernos títeres en la época nazi. Luego, entonces, está la Yugoslavia comunista, ¿no? La de Tito, y luego las repúblicas que se fueron derivando de, ¿no? Entonces tienes, pues, coleccionar billetes de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, bueno, la Federación Yugoslava, que era Serbia, Montenegro primero juntas, ¿no? Macedonia, luego Kosovo, ¿no? Y Montenegro y Kosovo en realidad nunca tuvieron una moneda como tal. Hay una emisión medio ahí dudosa que dice Kosovo, que son billetes de Macedonia resellados supuestamente por Kosovo, ¿no? Entonces te puedes ir por país, ¿no? O por época, ¿no? Entonces también puedes decir, yo colecciono billetes de la Guerra Fría o colecciono billetes de la post-desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Entonces todas las repúblicas que emanaron de la Unión Soviética, o puedes decir, por ejemplo, que en México, ¿no? Billetes de la Revolución o billetes de la época de lo que le llaman bancos, ¿no? Que son los bancos privados de emisión. Puedes decir personajes, ¿no? O sea, hay una colección muy en billetes del mundo muy típica que es la de dictadores, ¿no? Entonces buscas billetes con Saddam Hussein, con Bokassa, con Idi Amin, ¿no? Y te estoy diciendo nombres que probablemente a algunos no les parecen necesariamente familiares,
Pero en realidad justo eso es lo que para mí también te atrae, bueno, me atrae mucho de los billetes, ¿no? Te enseñan algo de historia de cada uno de los países, Claro. ¿no? O sea, cuando tú ves un billete y ves ¿no? Este cuate, ¿por qué está vestido como militar, ¿no? Pues tratas de averiguar quién es, ¿no? O Claro. puedes escoger, ¿no? Hay quien le gustan billetes con aves o con aviones o con Sí. barcos o con edificios, ¿no? O billetes de denominaciones raras, ¿no? O sea, hay billetes, te decía hace ratito en Rusia, de 3, ¿no? Pero hay unas todavía más raras, ¿no? De 1/8, de 35, de 75, ¿no? Burma tiene unas denominaciones particularmente raras, ¿no? Hay unas que a De nosotros nos millones. parecen, ¿no? Bueno, exacto. Hiperinflación es otro, ¿no? O sea, hay un billete de 100 trillones de dólares de Zimbabue, ¿no? Que paradójicamente ni siquiera es el que tiene más, o sea, es el que tiene más ceros físicamente en el billete, pero hay un billete de la época de la hiperinflación de Hungría que ellos ya de plano se ahorraban los ceros, ¿no? Y el Ado Pengorol, ¿no? O B Pengorol, ¿no? Así les llamaban a las denominaciones, ¿no? Que era la cantidad, o sea, se iban ahorrando la cantidad de ceros que ponían, ¿no? Pero son billetes de trillones de la divisa que estaba en ese momento, ¿no? Entonces, de hecho, justo en unos días va a haber una presentación que me parece muy interesante. Hay alguien que le interesan billetes exclusivamente de sitios patrimonio de la humanidad. Y yo Ok. compartía información con esta persona porque de entrada los billetes mexicanos, ¿no? Recientes del Banco de México, tienen varios sitios patrimonio de la humanidad que han sido puestos y la nueva familia de billetes justamente tiene en el reverso, ¿no? Los de la familia G tienen un sitio que es patrimonio. Normalmente son patrimonio natural, pero también va a haber algunos que tengan patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Entonces, le compartía yo justo toda la información que tenía yo de la nueva familia de billetes, imágenes de los billetes de los nuevos, ¿no? Que ya salieron, el de 500 y el de 200, justo para aportar a esa familia, ¿no? Entonces resulta ser que ahorita es una relativamente moda, ¿no? El hecho de incluir patrimonio de la humanidad. Los billetes de Bolivia también tienen sitios patrimonio de la humanidad, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué los ponen los países ahí? Justamente pues porque es parte de su historia, de su cultura, de su naturaleza, Claro. ¿no? O sea, Claro. justo un emisor a la hora que hace un billete quiere utilizar esto como una Una ventaja. ventanilla, ¿no? A lo que representa el país o a lo que aspira el Claro. país o lo que quiere proteger el país, ¿no? Entonces tienen flora, fauna, sitios naturales, sitios culturales, ¿no? Y creo que es muy interesante hacer un análisis sobre eso, ¿no? Pero hay cualquier cantidad de temas, lo que se te ocurra, lo podrías coleccionar en billetes. Sí, de hecho, del coleccionismo, bueno, yo me ciño a México, que tienen cierta ventaja. ¿Por qué? Porque hay una ley monetaria, hay una ley que especifica, a diferencia, ¿no? La moneda siempre debe llevar el escudo nacional en su anverso. Y ya en el reverso puedes poner un personaje que normalmente pues son casi siempre los mismos, ¿no? Los que nos dieron independencia, libertad y esto. Y en cambio el billete, la ventaja que tiene es que tiene dos caras libres, ¿no? Entonces ahí es donde de cierta forma se ha explotado y lo ha hecho más atractivo para cierto foro coleccionista en la parte de los billetes. Y tal como lo puntualizaste, y lo comentaba yo con Ángel Fregoso, él decía, en la oportunidad que he tenido de viajar a varias convenciones del mundo, les dice, pues es que tu billete es tu identidad, o sea, es una ventana, una invitación para el extranjero oye, wow, ¿qué es esto? No, pues esta playa o esta montaña o este edificio está en tal país, ok, pues me encantaría y te pones a investigar más y es una ventana, o sea, es una invitación que se hace. Entonces, yo estimo que es una de las ventajas que tiene sobre la moneda, el billete como tal. Tocaste al Banco de México, Cedrián. ¿Nos puedes contar un poquito de tu experiencia en este rubro, en este enfoque hacia Banco de México, que ahorita ya está aventurándose en el diseño de los billetes? ¿Qué nos puedes comentar aparte? Digo, varias cosas, nada más me gustaría ahorita mencionar tener un par de reacciones a lo que acabas de decir. Número uno, o sea, sí, los billetes son una ventana para los extranjeros, pero antes que nada hay que pensar qué es un billete. O sea, un billete es un medio de pago y es un medio de pago que tiene que ser útil, tiene que ser fácilmente reconocible, tiene que ser práctico y tiene que ser seguro, ¿no? O sea, el billete antes de estar diseñado para
los extranjeros, está diseñado para los nacionales y tienen que confiar en el billete, ¿no? O sea, el billete es una moneda fiduciaria, ¿no? O sea, ya no está respaldado en plata o en oro, ¿no? Que en algún momento lo llegó a, llegaron a ser convertibles, ¿no? Pero tienen que justamente cumplir estas características, ¿no? Y a final de cuentas son un producto industrial, igual que las monedas, ¿no? Entonces, tiene que ser algo que sea para el banco suficientemente barato de producir, ¿no? Suficientemente seguro para que no lo falsifiquen. Y digo, sabemos que hay falsificaciones, ¿no? Pero la idea de que vayan cambiando las familias de billetes justamente es ir reduciendo la posibilidad de la falsificación, ¿no? Ir metiendo nuevas medidas de seguridad, ¿no? Y tiene que ser bastante sencillo para poder identificar. Por eso es que tienen colores muy llamativos y contrastantes, por eso es que tienen los números también grandes o marcas para ciegos y demás, ¿no? Y algo que decías, ahorita mencionabas a Ángel, o sea, Ángel dentro de sus viajes lo que hace una cosa que me encanta es que va a un lugar y lleva los billetes y toma una fotografía, ¿no? Del billete y el lugar que está inspirado, ¿no? Justamente por este tema, ¿no? Ahora, vamos a Banco de México. A ver, Banco de México hace ratito decías, tiene el monopolio de la emisión. Sí, de hecho, tal cual, así está concebido en la regulación, ¿no? O sea, en la Constitución del 17, en el artículo 28, si mal no recuerdo, que habla justo de los monopolios, lo que dice es, solamente va a haber un banco único de emisión. Y de hecho, de 1917, que se establece en la Constitución el banco, se crea en realidad hasta 1925. ¿Qué pasa en esos años? Es muy interesante. Si quieres, si tenemos tiempo ahorita, podemos abordar un poquito más sobre eso. Pero, ¿ibas a decir algo? Sí, te iba a decir, tócalo con los títulos nada más, Comisión Monetaria, sí, pero y Ok. luego los desarrollamos, porque Ah, sí, eso lo quiero aprovechar de ti, todo lo que tienes, pero ahorita nada más está muy bien, seguimos con Banco de México. justo, entonces, a ver, entonces, el Banco de México es un banco creado en 1925, ¿no? Y desde entonces es el único que emite billetes. Ha habido por ahí cámaras de comercio que han impreso en condiciones muy particulares, ¿no? Ante la subida en el precio de la plata, se permitieron la emisión de unas especies de cheques al portador, ¿no? En el 35 y en el 43, pero en general, el único que puede emitir billetes es el Banco de México. En 1925, entre 1925 y 1935, había unos billetes que les llaman los anchos, ¿no? Que son billetes impresos por la American Banknote Precioso. Company, preciosos los billetes. Y a partir de 1935, siguiendo un poquito el ejemplo de Estados Unidos y un poco para economizar recursos, se hacen unos billetes un poco más angostos, ¿no? Que los bancos, que de hecho en el Mexican Paper Money, ¿no? En este catálogo se dice que hay unos billetes de transición, ¿no? Yo cuestiono esa idea, no estoy convencido de la idea de la transición, pero luego platicaremos de eso. Y entonces hacen unos billetes de nuevo impresos en American Banknote Company hasta alrededor de, hasta finales de 1978, si mal no recuerdo, es la última impresión. Y de hecho, finalmente American Banknote entrega al Banco de México las planchas de los billetes en el 81-82. Pero desde el 69 empieza la impresión de billetes aquí en México y existe una fábrica de billetes en México que está en Legaria, ¿no? Oh, Y acaban de construir hace un par de años, ¿no? Se acaba de entrar en operaciones una segunda fábrica, lo que le llaman la fábrica complementaria, que está en el municipio de El Salto, en Jalisco, como una parte anexa, ¿no? O contigua a lo que es la caja regional, ¿no? Porque el Banco de México tiene cajas regionales para facilitar la actividad y la distribución, ¿no? Entonces, ahora, antecedentes del Banco de México. De hecho, el Banco de México lo que hace es absorbe el capital y los funcionarios de una institución previa que se llamaba Comisión Monetaria. Pero ese no era realmente el único o el proyecto. Cuando se hizo la Comisión Monetaria no necesariamente se pensaba en la Comisión Monetaria para hacer esas funciones del Banco Único de Emisión. La Comisión Monetaria se creó años antes, la creó esa Comisión Monetaria, porque hay otra creada en 1905, pero esa Comisión Monetaria la crea Carranza justamente para temas de la liquidación de los bancos de emisión, ¿no? Que ese es otro tema que abordaremos en otro momento. Carranza tenía la idea de hacer un
banco único de emisión que se iba a llamar el Banco de la República Mexicana. Y ese Banco de la República Mexicana mandó a imprimir billetes, ¿no? Los billetes se imprimieron, de hecho, si te interesa, por ahí hay un artículo que escribí sobre él, ¿no? Y hay dos bloques, ¿no? de imágenes, ¿no? Hay algunos especímenes que se conocen impresos por American Banknote Company y hay unas pruebas, ¿no? de la British American Banknote Company, que uno pensaría de, bueno, pusieron un concurso, ¿no? A ver cuál de las dos les gustaba más y escogieron los de American Banknote, que son los que ya se conocen en versión espécimen y no nada más en prueba. Justo en estas investigaciones y un poco curioseando un poquito en archivos, me encontré que en realidad no es que fuera uno u otro. La intención era mandar a imprimir en American Banknote Company los primeros billetes para ponerlos en circulación, pero eventualmente sustituirlos con otros billetes que son los grabados por BABNC, que la intención era imprimirlos aquí en México. Y hubo una persona que la mandaron a Estados Unidos y a Canadá. En Canadá se hicieron las planchas y fue a comprar máquinas impresoras con la intención de que se imprimieran aquí. Y esas máquinas sirvieron luego para hacer los billetes de la Comisión Monetaria, ¿no? Los de 50 centavos y de $1. Estás hablando de décadas anteriores a cuando ya México entró de lleno a hacer pues, Sus propios billetes. propias emisiones, sí. Entonces, nada más vamos a adelantar el nombre de esta persona. ¿Quién es, Adrián? Fernando Fernández. Exacto. Luego lo vamos a desarrollar. Pero Bueno, todo sí. este tipo de investigaciones que queremos brindarles a través de estas charlas es precisamente el sustento histórico que conlleva a nuestros billetes actuales. Y pues también traer a colación la belleza de viñetas que teníamos como antes, ¿no? En los billetes, pues no solamente en los anchos, sino en los anteriores, unas viñetas preciosas que luego incluso vamos a insertar aquí ciertas exposiciones o imágenes, si nos permite, Cedrián. Y pues con esto, Cedrián, por este momento te reitero mi agradecimiento y damos por concluida esta charla. Muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que creo que es una gran idea el poder hacer esto, ¿no? Digo, gracias por ofrecerme a mí este espacio, ¿no? O sea, aquí tienes a personalidades realmente de la numismática que han hecho mucho, que han escrito mucho de numismática, ¿no? Entonces, digo, gracias por incluirme dentro de este grupo, ¿no? Pero pues cualquier cosa que podamos ayudar a que pues, más gente se interese en la numismática, que valoren más qué es lo que tienen, pues cuenta con mi apoyo y de nuevo felicidades por la iniciativa. No, muchas gracias. Te agradezco mucho tus palabras, tus comentarios y no me quiero despedir sin antes precisarle aquí a nuestro foro, a nuestros invitados de charlas numismáticas, que Cedrián López Bosch tiene varios artículos pues especializados en billetes, en notafilia, tanto en la Gaceta de la Sociedad Numismática de México como en otras publicaciones. Y poco a poco los vamos a ir relacionando para que si de llamarles la atención, incluso aquí nos pueden dejar sus comentarios y nosotros les enviamos el enlace correspondiente. Gracias nuevamente, Cedrián. Nos vemos en otra próxima charla. Nos Comprometido. vemos, encantado. Muchas gracias.